Hola amigos, muy buenas noches tengan ustedes. Estamos transmitiendo desde Los Mochis, Sinaloa, México, una vez más. Te saludo. Si no me conoces, mi nombre es César de Morey y he decidido compartir mi experiencia personal y lo aclaro porque día a día hay más gente que se suma a escuchar estas transmisiones. Y quiero comentarte que me da muchísimo gusto que resuenan con miles y miles de gentes que en su experiencia personal saben que hay algo, pero las estructuras del gobierno, de la religión, de las filosofías, de la psicología, nos ponen marcos de cómo debemos de ser o cómo deberíamos de ser, y nosotros constantemente estamos luchando por encajar en esos marcos. Y estas transmisiones son para que sepas que eres único en el universo, que eres auténtico, original e irrepetible. O sea, no hay otro ser humano como tú, con tu tono de voz, con tu aroma, con tu tono de risa, con tus huellas digitales. O sea, como decimos para acá, para México, te hicieron y se rompió el molde. Así es que tratar de encajar en comportarte o en ser como dice la religión, como dice la psicología, pues es estar luchando contigo mismo. Y obvio, en este momento quiero hacer esa aclaración porque este es mi canto. Estoy cantando, estoy hablando de lo que yo veo, de lo que yo siento, no de lo que dice la psicología, no de lo que dice las filosofías o lo que dice la religión. Esto es algo que yo estoy experimentando, alcanzando una sensación de libertad, de sentirme completo, porque yo no estoy viviendo de acuerdo a las reglas que hace miles de años gente dictó para que yo viviera. Estoy viviendo a mi manera, respetando a los demás y respetándome y haciendo lo que a mí me gusta. Así es que quiero invitarte en esta sesión, darte un reconocimiento si estás escuchando esta transmisión, porque de alguna manera ya estás en este nivel de madurez, ya estás buscando algo que resuene contigo, que vaya más allá de los pensamientos, más allá de las estructuras, más allá de la mente. Y esto que te quiero compartir es con ese propósito, de ir más profundo, de ir más allá. El tema de hoy hemos estado tratando en temas anteriores, en transmisiones anteriores, hemos tratado todo lo que corresponde a el ego. Hemos hablado del ego, hemos hablado de cómo se crea el ego, cómo nace, cómo se estructura, cómo defiende algunos aspectos, porque es el impostor haciéndose pasar por el verdadero ser. En esta ocasión vamos a hablar de la disolución del ego. Vamos a ver cómo es que se disuelve ese ego poco a poco, con la madurez, con la presencia de esta inteligencia que va despertando dentro de nosotros. Entre más despierta, el ego más se ve observado, se ve contemplado y diríamos se ve desenmascarado y poco a poco se va rindiendo. Así es que vamos a iniciar. Bueno, antes de iniciar me gusta mucho darle las gracias a las personas que me siguen en las transmisiones, ya sea en vivo o sea después buscándolas en YouTube o en mi página. De Honduras están haciendo contacto, de Guatemala, de Nicaragua, de El Salvador, me encanta, de Costa Rica. Hay miles y miles de gentes contactándonos que les gusta esto, que resuena, que realmente les llama mucho la atención cómo alguien esté hablando desde fuera de la religión, desde fuera de la filosofía, desde fuera de la psicología, y que tenga tanta congruencia, que tenga tanta claridad. Es porque estoy hablando desde el corazón, desde lo que veo, no desde lo que me han enseñado en la cabeza. Y quiero decirte que si estás ahí escuchando esta plática, estás ahí, date cuenta de que
hemos desarrollado una capacidad de estar evaluando, analizando lo que el expositor está diciendo. Y este análisis, esta evaluación que estás haciendo, la haces con la información que han introducido en tu mente. Y es muy importante que empieces a comprender esto, porque a lo que le llamamos ego son ese montón de creencias, de ideas, de conocimientos que han sembrado en nuestra cabeza. Si hoy tú perteneces a una X religión y esas ideas, esos conceptos que han sembrado en ti ya existían antes de que tú nacieras y nada más los adquiriste tú y ahora te has convertido en esas creencias, ahora las has hecho tú y esas creencias son uno y ahora con esas creencias estás observando lo que yo digo, lo estás analizando, evaluando con esas ideas. Ni se diga si estudiaste psicología, si estudiaste cualquier filosofía o perteneces a alguna filosofía, inmediatamente lo que estoy diciendo lo estás atravesando por esas creencias, por esas ideas. Te tengo una buena noticia. Lo que yo quiero explicarte no tiene nada que ver con tus ideas, ni con tus creencias, ni con las mías. Quiero hablarte de que hay una presencia dentro de nosotros que no tiene nada que ver con las ideas, nada que ver con las creencias, nada que ver con los conceptos que manejamos. Hay una cosa ahí que está viva, que está presente, que no es del pasado y ni es del futuro. Está aquí, en el ahora, y esa presencia está en nosotros. Y de lo que se tratan estas pláticas es de que te des cuenta, que te das cuenta. Y esto no tiene nada, absolutamente nada que ver con rollos y corrientes de pensamiento. Es por eso que te invito, si estás viendo estas transmisiones, deja de analizarlas, deja de evaluarlas, porque de lo que te hablo no lo aprendí en los libros. Esta es la experiencia personal de alguien que quiere compartir contigo lo que él está observando y está viendo. Y si esto empiezas a darte cuenta y que miles de gente se están dando cuenta de que ellos también se habían dado cuenta de lo mismo, y eso es lo importante, que te des cuenta que ahí hay una verdad más allá de las palabras, más allá de los conceptos, y ahí es donde queremos ir. Todo lo que te voy a explicar lo puedes corroborar y darte cuenta. En esta ocasión, todas estas personas que están haciendo contacto conmigo, comentaba desde Argentina hasta Canadá, toda América, cientos de gentes felicitándome, dándome las gracias, y eso es normal porque alguien se atreve a decir cosas que mucha gente la piensa dos veces, por la crítica, por el juicio, porque qué van a pensar los demás, porque a lo mejor son loqueras mías. Pues no importa que sean loqueras tuyas. Llegó el momento de expresar y como un pájaro quiero cantar mi canto. No sé si sea verdad, no sé si esté en lo correcto, pero esto es lo que yo estoy viendo. Incluso puedo decirte que a lo mejor, probablemente, esté muy saturado y muy contaminado, porque eso que veo lo interpreto con muchas ideas y creencias de otras corrientes en las que estuve, de algunas religiones que fui contaminado, y de alguna manera muchas de mis experiencias están contaminadas, y lo sé, y te lo aclaro, que muchos de los ejemplos o de lo que digo a veces está contaminado con esas ideas, con esas filosofías. Pero intento ser lo más claro, lo más nítido posible, y es por eso importante que busques la esencia de lo que estoy tratando de compartir. Que si me equivoqué en una palabra, que si dije una palabra por otra, lo que estoy buscando es la esencia, que comprendas la esencia. Así es que vamos a iniciar. Gracias amigos, pues aquí estamos una vez más y vamos a arrancar con la disertación, que esto es lo que me encanta compartir contigo. Lo que he podido constatar en experiencia propia a través de mis vivencias en los últimos 20 años y que se han ido acelerando y profundizando en los últimos 7 años, y en el último año ha sido más nítido y más claro todo lo que está pasando. Estoy viendo cómo me estructuré
como ego. Cuando yo llegué a este mundo, cuando llegué a esta realidad, era una conciencia inocente, pura, pristina, llena de frescura, de alegría. No sabía lo que era el miedo, no sabía lo que era el temor, lo que era la vergüenza, el asco, y todas esas emociones no las conocía. Cuando menos no tenía conciencia de ellas. Por lo que en este momento debo de decirte que llegué puro, sin contaminar. Y a medida que fueron pasando los días, las semanas, probablemente dentro del vientre de mi madre empezó la contaminación. Y a medida que fui creciendo, fui siendo más y cada vez más contaminado. Y dentro de mí, dentro del ser que soy, dentro del ser que llegó a esta realidad, fue naciendo un pequeño ego, una pequeña entidad llamada yo. Ese yo empezó a decir yo soy César. Y cuando nació eso dentro de la conciencia, y es muy importante que lo comprendas, César de Morey es un personaje que nació dentro de la conciencia de este ser eterno, de esta presencia inmortal, que no ha nacido ni va a morir, que vive todo el tiempo en el presente, en el no tiempo. Dentro de ella aparece una idea, un pensamiento llamado yo soy César. Y ese pensamiento va aprendiendo a pensar y se identifica en el cuerpo en el cual aparece. A medida que voy creciendo, ese pequeño yo va tomando fuerza y va aprendiendo a pensar, a identificarse, y sigue creciendo y creciendo. Para mis 7 años ya era todo un personaje, lleno de programas, lleno de ideas, de creencias, de lo que sí era, de lo que no era, de lo que debería de ser pero no podía ser. En fin, ya estaba construido un pequeño personaje llamado César de Morey. De ahí en adelante ese personaje asumió el control. El ser que habita en mí se durmió. Y de ahí en adelante ese ser, ese pequeño ego, se hizo pasar por el ser. Y todos estos años vivió durante 30, 40 años haciéndose pasar por el ser, por el Hijo de Dios, reclamando su derecho, reclamando su libre albedrío y tantas cosas más. Este ser, o este ego, este intelecto, creció y tenía muchas dudas, porque no sabía quién era. Siempre estaba tratando de ser alguien y vivía con una constante sensación de que le faltaba algo para ser alguien. Le faltaba pareja, le faltaba ganar más dinero, le faltaba ser más guapo, le faltaba ser más varonil, le faltaba tener más dinero. Siempre había una sensación de no ser lo suficiente. Este pequeño intelecto, este pequeño ego vivía desbordado, estresado, queriendo ser alguien, buscando esa sensación de estar completo. Y durante 40 años lo único que sintió fue divertirse y placer. Conocía el placer a su máxima expresión. Y la diversión por días, por semanas, a veces por meses. Pero cuando terminaba el placer o la diversión, regresaba otra vez a esa sensación de que hacía falta algo y que quizá en un futuro cercano, mediano, lejano, estaría esa sensación de estar completo, de ser feliz. En mi experiencia propia, en la mía, un día me di cuenta que me daba cuenta que había algo dentro de mí que estaba sufriendo y que había otra parte que no estaba sufriendo, una parte que observaba a la que sufría. Y ahí empecé a darme cuenta que estaba dividido, que una parte de mí luchaba por no luchar y la otra parte luchaba por luchar. Y empecé a darme cuenta que una parte de mí se daba cuenta de esa lucha y que esa lucha
esa lucha no era el que la observaba, sino algo que existía dentro de él. Esto ocurrió hace unos 8 años, muy claro y muy nítido, y desde ese día empecé a tratar de saber quién es el que observa, quién es el que se da cuenta de lo que siento, quién es el que se da cuenta de lo que estoy pensando. Y empecé a profundizar, y empecé a descubrir que yo no soy mis recuerdos, que yo no soy el ingeniero, que el ser no es César de Morey, que el ser no es lo que hice en el pasado, que me identifico con eso, que creo que soy eso, y ese es mi drama. Mi drama es estar atrapado en mis propios pensamientos. Mi mente, mi intelecto se hizo tan astuto que ya no sé cuándo estoy pensando o hablando yo o cuándo está el ego. Durante mucho tiempo me costó esfuerzo darme cuenta quién de los dos estaba actuando. ¿Y cómo me empecé a dar cuenta? Me di cuenta que cuando realmente estaba sereno, suelto, sin tratar de ser alguien, sin tratar de, diríamos, de quedar bien o de lucirme, era cuando el ser estaba presente, simple y sencillamente comunicando lo que sentía y lo que estaba viendo. No recurría al pasado y no recurría al futuro, comunicaba lo que estaba sintiendo en el presente. Y que cuando entraba el ego, inmediatamente se iba al pasado, se iba al futuro, fanfarroneaba, trataba de presumir, y empecé a darme cuenta que había dos partes de mí que interactuaban. Y cada vez fue más claro. ¿Por qué se dio esto? Por el trabajo diario de meditación, de validación, de centramiento, que es lo que estoy tratando de compartir contigo. Este ego, a medida que fui dándome cuenta de él y sus mecanismos, fue impresionante, porque a pesar de que me daba cuenta que él existía y estaba dentro, muchas veces él tenía todo el control. Yo me doblaba sin poder, sin voluntad, porque sus mecanismos son tan poderosos, son tan fuertes, que sucumbe uno a su voluntad. Te hacen comer cosas que sabes que no son buenas para ti. Te hace consumir, te hace tomar cosas tóxicas que en el fondo sabes bien que te están destruyendo, pero no te puedes detener, porque la adicción del ego y el poder es demasiado fuerte. Y la mayoría andamos buscando lo que no hemos perdido, y aunque por más que sepamos que no está ahí nuestra felicidad, no está en la pareja, no está en el coche nuevo, no está en esa casa, aun sin embargo el ego no se detiene y nos arrastra día y noche a estar tratando de conseguir lo que él cree que lo va a hacer sentir mejor. A medida que sigues trabajando, sigues meditando, sigues estando al acecho, alerta, te vas dando cuenta, día a día, cómo se las gasta este amigo ego, y cómo te susurra, y cómo te ofrece el cielo y las estrellas, para que tú seas importante en la vida, ganes mucho dinero. Te susurra como una sirena, te canta ofreciéndote éxito, placer y muchas cosas, para que no hagas tus disciplinas, para que no medites. Y tiene tantos argumentos que no te podía decir miles, tiene millones con qué argumentar el ego y justificar lo que hace, para no vivir y dejar al ser, simplemente ser lo que es. El ego siempre está buscando con la idea de que más es mejor. Ese es el lema del ego, de la mente, más es mejor. Y siempre está buscando más, y por estar buscando más, raras veces disfruta plenamente lo que ya tiene. Con el tiempo, a medida que fui despertando más y más, me di cuenta de que mis mecanismos tenían raíces, tenían brazos, tenían tronco. Es decir,
Son una serie de mecanismos que yo estoy usando como ego. En este momento me presento ante ti. Yo soy el ego y dentro de mí vive un ser. Y cuando habla el ser, hasta el tono de mi voz cambia. Cuando me di cuenta y me empecé a dar cuenta que esa parte de mí llamada intelecto se llevaba comparándose con los demás, comparando la pareja, comparando el carro, comparando la casa, me di cuenta que vivía escondiéndome de una idea falsa que tenía de mí, muy adentro en el subconsciente o en el inconsciente. Sentía que era feo, que no me querían, que era malo, que, que no debía de ser como soy. Y buscaba, a través de las máscaras, aparentar que yo era feliz, que me divertía, que era muy exitoso, que todo iba bien, aunque estaba enfermo, aunque me emborrachaba, aunque me drogaba, aunque no me llevaba más que de fiesta en fiesta buscando placer. Pero me empecé a dar cuenta que las personas que más estaban sufriendo son las que más buscaban placer, que entre más dañada estaba la persona, más andaba detrás de la búsqueda del placer y la diversión, que entre más sana está la persona, menos necesita de esa diversión y de ese placer. Y al darme cuenta de eso, decidí profundizar y conocerme aún más. Pasé cerca de 5 años meditando, 1 hora en la mañana, 1 hora a mediodía y 1 hora en la noche. 4 años me hice vegetariano completamente y bajé aproximadamente unos 20 kilos, 25 kilos de peso. Hice yoga durante 4 años todos los días y me sometí a una disciplina que tenía hambre de querer saber qué había ahí. Fue maravillosa la experiencia, pero desafortunadamente todo ese trabajo fue guiado, fue hasta cierto punto como una parte del ego queriendo demostrar que yo era muy espiritual. Y me he dado cuenta de que el ego es tan astuto que el mismo ego se hace pasar por el ser y ha creado religiones, ha creado filosofías, ha creado la psicología con todas sus divisiones y sus ramas, porque el ego es tan astuto que está autoanalizándose, autoevaluándose, no observándose y conociéndose, sino analizándose. Y esto es muy importante comprenderlo. Muchos egos al escucharme rebotan inmediatamente porque quieren defender su religión, quieren defender su filosofía, defender su psicología. Yo no vengo a defender nada, yo no vengo a criticar nada, yo vengo a comentar lo que yo estoy viendo. Y la verdad no me interesa convencerte ni discutir contigo. Simple y sencillamente quiero compartir lo que yo veo. Escúchalo. Y si sientes que te sirve, si sientes que te es útil, adelante. Si sientes que estoy equivocado, que estoy errado desde tu punto de vista, gracias por haberme escuchado y no es necesario que me cuestiones, porque probablemente no te voy a dar más explicaciones. Yo no doy consejos ni doy explicaciones. Yo doy técnicas para elevar conciencia. Y eso es lo que te invito, a que practiques ciertos ejercicios para que despierte una parte que está dormida en ti, que no son tus pensamientos, que no es tu ego, que no eres tú. Hay algo dentro de ti que empieza a despertar. Y de eso es de lo que hablo. Y de lo que te invito es a practicar, porque esto solamente despierta con la práctica. Hay una presencia ahí que por medio de un truco mágico puso su atención en ese yo y se identificó con él. Y ahora ese yo se las gasta para mantener a esa presencia identificada. Y hay ejercicios de la atención. Y con ejercicios de la atención, con relajación, con meditación y aprendiendo a ir al silencio, es como empiezas a darte cuenta, que te das cuenta. Y esto no viene de tu mente. Hay algo más dentro de ti.
A grandes rasgos, quiero decirte que lo que yo he observado es que este pequeño ego, este pequeño intelecto, que no es más que diríamos, un montón de creencias, de ideas, es un puntito de nada en el universo. Y aun sin embargo parece ser que él es el que está reinando y el que cree que es. Estas montón de creencias, estas ideas, estas identificaciones se sostienen por 4 programas básicos. 4 programas que son los que sostienen estas ideas, estas creencias. Y el primer mecanismo básico que nace y que nació en mí y que nace en la mayoría de las personas es la idea errónea de que no somos lo suficiente amados, queridos, respetados, admirados. Ese pequeño yo, ese pequeño ego, de alguna manera cuando tiene experiencias negativas, en sus primeros años, llega a una errónea conclusión. Y la gran mayoría de las veces es errónea. Pero estas ideas son los decretos básicos, son las ideas con las que se construye este pequeño ego y que quedan en lo más profundo del inconsciente. Son los mecanismos, bases que lo van a hacer durante toda su vida, luchar, defenderse, enmascararse, proyectarse y pelearse, por defender que no lo hagan sentir tonto, que no lo hagan sentir que es feo, que no lo hagan sentir que es débil. Estas ideas que quedaron sembradas porque el mismo ego hizo sus determinaciones, son los que tiene él enterradas. Y cuando alguien quiere picarle al ego en lo que más le duele, nada más lo hace sentir menos. Nada más busca cómo hacerle saber que no importa lo que él dijo o que esté equivocado. Y ese ego se revuelve de coraje indignado porque acaban de moverle sus estructuras básicas. Este ego, con tal de esconder esas ideas inconscientes y en plena inconsciencia, crea otro mecanismo. Este mecanismo se conoce como las máscaras. Este ego crea unas ideas que vienen a esconder, a enmascarar lo que él creía. Es decir, este pequeño ego llega a la conclusión de que no quiere que se lo note que es débil y entonces empieza a aparentar que es fuerte. No quiere que se le note que es tonto y empieza a aparentar que es muy inteligente. Y por eso dice el dicho, dime de lo que presumes y te diré de lo que careces. Este mecanismo es totalmente inconsciente. No nos damos cuenta. A mis 40 años yo no me daba cuenta que todos mis mecanismos, mis comportamientos, eran precisamente el resultado de estas ideas negativas básicas, de estos decretos que estaban sembrados en lo más profundo de mi inconsciente. Cada comportamiento, cada risa, cada carcajada, cada broma era tratando de ocultar a un Cesarito dañado. Cada vez que me compraba ropa, que me compraba mis esclavas, mis cadenas, mi carro del año, no era más que tratar de aparentar y aparentar, porque dentro de ese pequeño ego había algo que escondía. Y los egos escondemos, y escondemos esa parte que no queremos que nadie vea, y nos hacemos tan astutos para aparentar. Y el mundo puedes verle las caras a las personas, son puras apariencias. Aparentan que son felices, aparentan que son exitosos, aparentan y no hacemos otra cosa más que aparentar. Pero muy pocos reconocen realmente que no son felices, que están sufriendo. Y ese es el primer paso para empezar a disolver el ego. El siguiente mecanismo muy marcado que tenemos se le llama la proyección. Normalmente, cuando nos encontramos a personas que tienen estas ideas inconscientes igual que nosotros, imagínate que tengo una idea dentro de mí que no valgo, que soy menos.
y me he puesto una gran máscara de que yo soy muy importante, uso ropa fina, siempre ando limpiecito, impecable, traigo mi coche del año lavadito y todos los días me lo lavan y aparento ser una persona muy exitosa, muy contenta, muy feliz, me siento orgulloso de quien soy. Pero de repente aparece otra persona enfrente de mí con el mismo problema, trae las mismas ideas negativas y trae las mismas máscaras. Inmediatamente nos espejeamos, dice la ley de los espejos, nos proyectamos. Inmediatamente siento una tremenda aversión por esta persona y ella por mí, porque inmediatamente reconocemos nuestras máscaras. Nos damos cuenta que ahí hay enfrente un fanfarrón, un fantoche, alguien que aparenta algo, que a todas luces nos damos cuenta de que es mentira, que es una máscara, pero él también ve en nosotros nuestras máscaras. Y esto es muy común cuando encontramos gente que nos molesta, que nos incomoda, que la sentimos prepotente, que la sentimos soberbia. Somos nosotros mismos proyectándonos en ellos. Estos son los mecanismos básicos en los que estamos atrapados. Cuando no estamos conscientes, estos mecanismos de estarme proyectando, de estar comparándome, de estar escondiendo y de estar resistiendo, que este es otro de los mecanismos fuertes del ego. El ego llegó a la conclusión errónea de que no debe de sentir lo que no es agradable. Quiere sentir todo lo placentero, lo agradable, la felicidad, y se niega rotundamente a sentir, a experimentar lo que él cree que no debe de ser, que es desagradable, que es desplacentero. Y ha creado una cantidad enorme de resistencias y bloqueos inconscientes, de los cuales voy a expandir un poco más al final de esta transmisión, porque aquí vamos a empezar a dar la segunda técnica de sanación, de este programa de corrección de percepción, de corregir nuestras percepciones. Cuando el ego, bajo estos 4 mecanismos, te los voy a repetir rápidamente. Primer mecanismo es que crea identidades negativas acerca de sí mismo, crea decretos, crea pensamientos básicos. En el libro de Conversaciones con Dios se le conoce como pensamiento promotor. Casi cada una de las filosofías, religiones, lo tienen bien marcado. Yo podría decir que esta es la misma idea de el pecado original, ya que cuando uno mismo piensa de uno mismo algo negativo, soy feo, no me quieren, no valgo, esto es un pecado. Y el pecado, desde el punto de vista como algo errado, ese pensamiento es un error de percepción. El pecado es un error. En el momento de que yo pienso algo negativo de mí mismo, yo mismo me creo de esa manera. Como hijo de Dios, tengo el poder de creer en lo que el ego cree. Y cuando yo creo que el ego tiene razón, le doy mi poder y me convierto en el no me quieren. Con esas ideas, ese es el primer mecanismo. Empiezo a esconder esas ideas negativas. Luego me pongo mis máscaras de sabelotodo. Siempre estoy presumiendo, alardeando, tratando de demostrar que soy mejor de lo que soy, etcétera, etcétera. Quizá me comprendas, quizá algo te recuerde de ti lo que estoy diciendo, ¿ok? Luego viene precisamente la proyección, de ver en otras personas proyectada todas esas ideas que tengo acerca de mí, toda esa basura mental hace que yo esté creando el universo a mi alrededor, como bien lo dice el Dr. Lin en Ho'oponopono, con toda esta basura que él le llama como pu, ¿ok? Chet, dicen en gringo, no lo voy a decir en español porque se oye feo, ¿ok? Toda esta basura que hay en nuestra cabeza, todo esto que nos tiene enfermos, eso es lo que estamos usando para proyectar y crear el mundo a nuestro alrededor. Cuando vemos algo allá afuera,
no podría existir si nosotros no lo tuviéramos dentro de nosotros. Es importante comprender que es necesario hacernos 1000% responsables de todo lo que está pasando afuera, porque lo sepas o no lo sepas, de alguna manera estás contribuyendo a crear este mundo. La siguiente trampa, estas son la tercera, la siguiente trampa es la resistencia. El ego se resiste a sentir cualquier experiencia negativa. Emociones como tristeza, coraje, miedo, desesperación, frustraciones, ascos, los bloquea y los esconde. Esto es la causa y el origen de muchas de las enfermedades mal llamadas psicosomáticas o bien llamadas. Es decir, ese estrés que se va acumulando en el cuerpo y que no es experimentado, conocido, queda bloqueando todos nuestros centros energéticos y el cuerpo empieza a pagar las consecuencias. Hasta aquí es como se estructura el ego. Este es el personaje, ya que el personaje está trabajando entre compararse, protegerse, resistir la experiencia, proyectarse, compararse, juzgar, criticar. Esto es lo que hace el pequeño ego, pensando, analizando, evaluando, para que la conciencia, para que la presencia se esté identificando constantemente con él. Ahora veamos cómo empieza a madurar y cómo se empieza a disolver. Parte de estas técnicas y herramientas que he estado desarrollando y compartiendo tienen este propósito. El ego tiene una raíz. La raíz, diríamos, es las ideas negativas. La segunda etapa o la segundo mecanismo o la segunda tapa, diríamos, es las máscaras. La siguiente es la resistencia a sentir y la tercera es la proyección, la cuarta, perdón, con la que hemos arrancado aquí y que iniciamos desde, vaya la redundancia, desde el inicio, fue con la de la proyección. Nos estamos proyectando en todas partes de manera inconsciente. Y con el pensamiento tiene derecho a ser como es, estamos tratando de frenar esa proyección. La mente proyecta, el intelecto proyecta a esa persona, proyecta todas sus fallas, todos sus defectos ahí enfrente, y ahora el ego odia, aborrece con toda su alma a esa proyección. El ser humano no está consciente que eso que odia, que eso que aborrece, lo aborrece con sus propias tripas, con sus propias emociones, y que lo van a destruir a él mismo, no al que está odiando. Muy pocas personas están conscientes de esto. Incluso algunos egos se niegan a dejar de odiar. A veces la persona, el marido, la esposa, o quien creemos que nos hizo daño, ya murió. Y el ego dice, no importa, yo lo voy a seguir odiando aún después de la muerte. El ego es tan estúpido, es tal la estupidez que se sigue destruyendo, creyendo que le hace mal a otra persona. Es por eso importante que sepas que el único que se está destruyendo y sufriendo eres tú, y que la única manera de detenerte es que tú hagas algo, porque nadie, absolutamente nadie puede hacerlo por ti. Nadie te puede hacer feliz, ni te puede hacer infeliz. Aprendiste a ser infeliz, aprendiste a sufrir. Tú eres el único que tienes que desaprender a hacer eso. ¿Cómo aprendiste? El 95% de tus procesos mentales son totalmente inconscientes. Es decir, sin darte cuenta, sin que tú te des cuenta, porque no hay conciencia. Tu mente inconsciente está analizando, evaluando, juzgando, criticando, comparando con esos mecanismos internos. Y para empezar a detenerla, tú tienes que empezar a desarrollar un pensamiento, a pensar un pensamiento conscientemente. Cada vez que tú piensas, tiene derecho a ser como es, tiene derecho a ser como es. No estás consciente de lo que está pasando en el inconsciente, pero estás frenando. El 95% de tu maquinaria inconsciente se está frenando.
todo ese mecanismo mental, ese cyber, esa inteligencia cibernética que tienes en tu cabeza, se da cuenta que una conciencia está pronunciando una orden, tiene derecho a ser como es. Y automáticamente frena todo su mecanismo inconsciente, tiene pequeños espacios de frenado y es donde aprovechas para darte cuenta de qué está pasando. Esta validación ya la hemos visto, ya te la he explicado, puedes ir a videos anteriores y checarla y la he explicado a detalle. En este momento vamos a entrar a la segunda técnica, que es el propósito de mostrarte este mecanismo de la disolución del ego. El segundo mecanismo es el más fuerte y el que tiene a la gran mayoría de las personas enfermas. El ego, en ese 95% de su mente, llegó a la conclusión inconsciente de que no debe de sentir las cosas negativas y de manera automática, de manera inconsciente, las bloquea. En automático bloquea cualquier emoción negativa y éstas se van acumulando en las células, en el cuerpo, en los órganos. La persona no está consciente cuánta emoción reprimida tiene en sus cuerpos. La gran mayoría de las personas que rebasan los 40, 50 años tienen más de 1000 horas, escucha bien, más de 1000 horas de dolor acumulados en su cuerpo. Ese dolor está destrozando tu cuerpo. El cuerpo no aguanta tanto, las piernas te duelen, el cuello te duele, la espalda, tienes gastritis, colitis, migrañas. No es otra cosa más que un exceso de energía emocional reprimida, bloqueada en el organismo. ¿Cómo se acumuló? El ego desde muy niño aprendió a enmascarar, a bloquear para que no se le note, para no sentir eso. Pero eso nos ha convertido en un cesto de basura. La gran mayoría estamos repletos de emoción reprimida, de llanto, de tristeza, de coraje, de frustración, de desesperación, no vivida, no experimentada. En esta vida todo tiene un ciclo de existencia, todo, sin excepción, todo nace, vive y muere, todo. Un árbol, un animal, una persona, tú que me estás escuchando, tienes un ciclo de vida, naciste, viviste, estás viviendo y vas a morir. Cuando tú creas una tristeza, esta también tiene un ciclo de vida, nace y debe de ser vivida, experimentada para poderse descrear y desaparecer. ¿Qué crees que pasa cuando las personas se niegan a sentir su tristeza? ¿Qué crees que pasa cuando el ego bloquea lo que siente? ¿A dónde crees que van esas emociones? ¿Dónde crees que se guardan? ¿En dónde crees que las traes? Es por eso que se llaman cargas traumáticas emocionales. Hay personas que traen cargas desde la infancia, desde los 5 años, desde los 4 años, andan cargando con esas cargas traumáticas emocionales, porque no han aprendido ni han comprendido que tienen que soltarlas. Escucha bien la palabra soltarlas, suéltalas. Pero el ego no sabe cómo soltarlas. Antes ponía un ejemplo de cómo el ego quedaba atrapado en sus emociones y lo ponía con un ejemplo que es muy cómico. Aquí en México hay un lugar que se llama Chiapas y ahí la gente caza a changos, chimpancés para comérselos. Y la forma de cómo los cazan es muy interesante. Es decir, abajo de los árboles ponen un garrafón, una botella de esas en que venden el agua de 20 litros, esa agua purificada. El tapón es muy chico y adentro es muy grande. Van abajo de un árbol y ponen un tambo de esos y lo llenan de tierra o lo ponen hasta la mitad de tierra o de piedras que esté pesado, de tal manera que el chango no lo puede arrastrar. Ya que lo ponen medio
o más de medio de tierra, de piedras, le echan un puño de cacahuates, lo llenan de cacahuates ahí, 20, 30 cacahuates, y dejan ese tambo ahí por unas horas. El chango, cuando ve, ventea y huele los cacahuates, llega hasta donde está este recipiente y mete su manita, la mete, pero como va vacía, la puede estirar y la estira y toma 1 o 2 cacahuates y los empuña. Cuando los empuña y trata de sacar la mano empuñada, ya no puede sacarla y en ese momento acaba de quedar atrapado. Puede pasar todo un día y el chango nunca aprendió a soltar los cacahuates. Las personas que lo están cazando llegan con toda la calma del mundo platicando, llegan hasta donde está el chango, él se está muriendo, chillando, llorando, pataleando, pero no sabe cómo soltar el cacahuate, no sabe. Así es que estas personas se toman todo el tiempo del mundo para agarrar el chango, agarrarlo, a veces lo golpean ahí, o a veces si lo quieren vivos, rompen el frasco con una navaja porque son de plástico y le quitan los cacahuates de la mano, les tiran dedo por dedo y en cuanto le quitan el cacahuate y él ya no siente cacahuate, saca su manita, pero ya lo han atrapado, ya está con alguna red encima y así es como lo atrapan. Así como el chango no sabe cómo soltar su cacahuate y por no saber cómo soltar su cacahuate le cuesta la vida, así los seres humanos, al no saber cómo soltar el dolor, al no saber cómo carajos deshacerme del estrés, me cuesta la vida y les cuesta la vida a miles, a millones de personas diario. Están infartadas, están enfermas, con gastritis, colitis, drogadas con todos los medicamentos y lo que tienen es una cantidad enorme de sufrimiento y dolor no experimentado, no vivido, porque le tenemos miedo a sentir nuestras propias emociones. Es hora de que les vayas dejando de tener miedo. En la próxima sesión voy a ampliar este tema más profundo porque vamos a hablar de qué se trata el juego de la vida. Voy a ampliar y te voy a mostrar en el siguiente video que, en la siguiente transmisión, me gusta decir, que la vida está diseñada para venir a conocer toda la gama de emociones que hay en el espectro y que cada alma, que cada espíritu que viene a encarnar y toma un cuerpo y se deja guiar por su intelecto, por su ego, el propósito es conocer directamente la experiencia, no en teoría, sino quiere vivenciar y que no se va a ir de este mundo hasta que conozca cada una de las vivencias sin importar su polaridad. De esto vamos a hablar, de la polaridad y la experiencia, en la siguiente transmisión. Hoy quiero darte una nueva técnica para empezar a trabajar. Esta técnica que se llama sanación lleva 3 fases. En este momento te voy a dar la primera fase. La primera fase es que cada vez que tú te sientas incómodo emocionalmente o veas que está pasando algo que te está moviendo tus emociones, sepas que es una resistencia mental, es una negación. Una negación es un conflicto, una resistencia a lo que ya es como es. Es decir, estoy en desacuerdo. Estoy moviendo mi cabeza cuando estoy enojado porque no estoy de acuerdo. No acepto eso que está pasando. No, todo mi mecanismo inconsciente desde lo más profundo está en desacuerdo. ¿Qué sucede con mis emociones? Están a todo lo que dan. Estoy creando miles y miles de químicos llamados neuropéptidos completamente negativos, bañando todo mi cuerpo con toda esa resistencia mental emocional por algo que sucede allá afuera con lo que no estoy de acuerdo. ¿Cómo romper este ciclo vicioso, este ciclo automático que tengo? Mientras estoy inconsciente no puedo romperlo, porque está en automático. Y en automático se dispara una y otra vez y puedo vivir toda mi vida enojándome,
sufriendo, discutiendo, resistiendo, y no puedo hacer nada. Pero como tú, que me estás viendo, ya estás empezando tu despertar espiritual, ya te das cuenta de esto, tú tienes un poder, el poder de poner un pensamiento, la capacidad de generar un pensamiento consciente. Y te voy a pedir, este pensamiento no es para que lo analices, no es para que lo evalúes, no es para que lo modifiques, es para que lo uses y lo practiques. Yo lo voy a decir, lo voy a pronunciar y luego te voy a dejar una ligera explicación, ¿ok? Y el juego aquí es que lo uses en todo momento, que tú sientas que tus emociones están bailando. Cuando sientas que estás molesto, incómodo, que estás empezando a sufrir, aplica este conocimiento, aplica esta frase, aplica este pensamiento, una y otra vez. El pensamiento dice así: sí acepto lo que está pasando. Te centras en tu respiración y sí acepto, sí acepto, sí acepto todo lo que está pasando. Este pensamiento trata de crear un caos en tu cabeza, trata de ponerle una piedra a todo el mecanismo de negación que hay dentro de ti. Toda la negación está desatada en nosotros de manera inconsciente y está generando una crisis así, un cortocircuito dentro de nosotros. Y al poner este pensamiento, sí acepto. Y voy a poner algunos ejemplos. Imagínate que estoy en crisis porque mi mujer me acaba de pedir el divorcio. Y estoy en crisis llorando y no sé qué hacer. Y recuerdo en este momento de que este dolor yo puedo mitigarlo, puedo bajarlo en mucho. Y empiezo a repetir, sí acepto lo que está pasando. Inhalo y exhalo, sí acepto lo que está pasando. Después de 7, 10 veces de estarlo repitiendo y centrándome, vas a darte cuenta que se siente un tremendo alivio, porque si no piensas este pensamiento, la mente está generando cientos por minuto completamente de resistencia, de rechazo, de desacuerdo, de negación. Pero hay alguien que le puede decir a su mente, hey, sí acepto, sí acepto. Y obvio tu mente puede decir, sí, pero ¿por qué dices eso si no estamos de acuerdo y bla, 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 bla? Sí, ahí está otra vez tu mente queriendo que tú sientas cosas negativas. No te preocupes. El hecho de que tú pienses, sí acepto lo que está pasando, no quiere decir que eso va a pasar y que eso estás a favor. Lo que estás haciendo es relajarte, dejar de sufrir para tener tu mente más fresca, para estar más tranquilo y poder hablar y poder tomar decisiones. La frase de sanación, sí acepto lo que está pasando, tiene el propósito de relajar tus emociones, de controlarte, de suavizarte, de armonizarte, no de tomar decisiones afuera. Te lo aclaro, no estás tomando decisiones, estás haciendo un trabajo interior de tranquilizarte. Y esta frase es de las más poderosas que conozco. Sí acepto lo que está pasando. Sí acepto lo que está pasando. Y puedes usarlo una vez más. Imagínate que choqué mi carro, me lo robaron, por ejemplo, me robaron mi carro. Y estoy aquí jalándome los cabellos porque estoy en no aceptación. Pero ¿cómo? Es que no puede ser. Estoy en crisis. Y en ese momento me doy cuenta. Y quizá mi coche, quizá lo vuelva a recuperar, quizá no lo recupere. Lo que sí puedo recuperar es mi tranquilidad de inmediato. Sí acepto haber perdido el coche. Sí acepto que me robaron el coche. Cierro mis ojos y probablemente sientas que te corren unas ricas lágrimas por tus mejillas. Déjate sentir que de eso vamos a hablar en la siguiente transmisión. Tienes que ir aprendiendo que los seres humanos somos seres emocionales.
para experimentar y conocer toda la gama de emociones. Te adelanto, estás aquí para sentir cómo se siente lo que estás sintiendo. Desafortunadamente desarrollaste mecanismos y bloqueos muy cañones que estás perdiéndote de conocer la experiencia en experiencia y no en teoría. Cada vez que tú vives, que tú conoces, que tú experimentas, esta se descarga y deja de existir en tu universo. Y esto te libera de todo el dolor y el sufrimiento a través de reconocer que tienes que soltarlo. Y la mejor forma de soltarlo es aceptándolo, aceptando que tú sientes eso y sintiéndolo. Así es que hasta aquí te he explicado a grandes rasgos la segunda fase de la técnica de corrección de percepción, que de aquí en adelante vamos a estar iniciando el proceso de corrección. Y vamos a iniciar con cada técnica, es un proceso de ir disolviendo nuestros mecanismos mentales, nuestras emociones reprimidas y nuestras raíces que nos anclan a identificarlos con lo que no somos. Así es que continúa con tu validación, tiene derecho a ser como es, todo el día ojos abiertos, tiene derecho a ser como es, y cuando sientas que hay cansancio, que hay crisis emocional, ya tienes una nueva herramienta. Sí acepto lo que está pasando, y no cuestiones, y no me preguntes por qué tienes que aceptar lo que no aceptas, precisamente por eso. Incluso hay una llave que dice, sí acepto que no acepto. Cuando estés muy cerrado en no querer aceptar algo, repítete eso. Acepta que no aceptas, porque es un mecanismo muy sofisticado de resistencia. Así es que amigos, pues una vez más, con mucho gusto estuve compartiendo contigo con esta primera fase de la disolución del ego. Nos quedan aún de esta fase, que es la de sanación, faltan aún 2 técnicas para profundizar en soltar la emoción. La siguiente sesión vamos a hablar de la experiencia de nuestro sentir, cómo podemos liberar a cantidades industriales emociones sin necesidad de ir al psicólogo, sin necesidad de ir a psicoterapias o a cosas de esas. Tú puedes, con algunos pequeños ejercicios de hiperventilación que te voy a explicar mañana y con alguna frase bien dirigida, tú empiezas a liberar mucha carga emocional que no es necesario saber cuándo la acumulaste, cuándo te quedaste con ella. Quizá a veces en el proceso hay recuerdos, pero tampoco son importantes. Lo que es importante es liberar la carga emocional, ya que nuestra mente está loca tratando de proteger, de no sentir, de no permitir que eso se active. Y cuando tú deliberadamente lo activas y lo limpias, tu mente se relaja y descansa. Así es que las siguientes 2 sesiones vamos a hablar de cómo liberar emociones reprimidas que ni siquiera sabes que las traes. Vamos a hacer algunos ejercicios, te los voy a recomendar, tú los practicas y luego me mandas los correos, me retroalimentas a ver cómo te está yendo. ¿Ok? Bien, pues amigos, me dio mucho gusto, pero mucho gusto estar con ustedes una hora más compartiendo desde el fondo de mi corazón. Y una vez más te digo que esto que estoy compartiendo contigo, pues es algo que me nace. Sé que hay gente que está empezando a usar las técnicas, les está sirviendo, les gusta lo que estoy explicando, les resuena. Pues una vez más, entra a la página de www.superacion.org y compártela con tus amigos. Ahí estamos subiendo los videos para que los pueda ver directamente en YouTube. También estamos mandando algunos artículos. Por ahí hay un segmento donde dice que si quieres inscribirte al boletín, inscríbete al boletín y mándanos tu correo para mandarte artículos, información. Estamos por iniciar la gira la próxima semana. Vamos a iniciar la gira. Ya están todas las plazas. Te llega un correo entre mañana y pasado con el lugar donde va a ser el evento, con los datos de la persona donde puedes comprar tus boletos. Así es que muchas gracias, que pases buenas noches
y nos vemos pronto. Nos vemos el próximo miércoles aquí mismo por el mismo canal. Que tengas un buen día todos los días. Hasta pronto. Y es muy importante que empieces a comprender esto, porque a lo que le llamamos ego son ese montón de creencias, de ideas, de conocimientos que han sembrado en nuestra cabeza. Si hoy tú perteneces a una X religión y esas ideas, esos conceptos que han sembrado en ti ya existían antes de que tú nacieras, y nada más los adquiriste tú y ahora te has convertido en esas creencias. Ahora las has hecho tú. Tú y esas creencias son uno. Y ahora con esas creencias estás observando lo que yo digo, lo estás analizando, evaluando con esas ideas. Ni se diga si estudiaste psicología, si estudiaste cualquier filosofía o perteneces a alguna filosofía. Inmediatamente lo que estoy diciendo lo estás atravesando por esas creencias, por esas ideas. Te tengo una buena noticia. Lo que yo quiero explicarte no tiene nada que ver con tus ideas, ni con tus creencias, ni con las mías. Quiero hablarte de que hay una presencia dentro de nosotros que no tiene nada que ver con las ideas, nada que ver con las creencias, nada que ver con los conceptos que manejamos. Hay una... Hola amigos, muy buenas noches tengan ustedes. Estamos transmitiendo desde Los Mochis, Sinaloa, México, una vez más. Te saludo. Si no me conoces, mi nombre es César de Morey y he decidido compartir mi experiencia personal, y lo aclaro porque día a día hay más gente que se suma a escuchar estas transmisiones. Y quiero comentarte que me da muchísimo gusto que resuenan con miles y miles de gentes que en su experiencia personal saben que hay algo, pero las estructuras del gobierno, de la religión, de las filosofías, de la psicología, nos ponen marcos de cómo debemos de ser o cómo deberíamos de ser, y nosotros constantemente estamos luchando por encajar en esos marcos. Y estas transmisiones son para que sepas que eres único en el universo, que eres auténtico, original e irrepetible. O sea, no hay otro ser humano como tú, ya estás buscando algo que resuene contigo, que vaya más allá de los pensamientos, más allá de las estructuras, más allá de la mente. Y esto que te quiero compartir es con ese propósito, de ir más profundo, de ir más allá. El tema de hoy hemos estado tratando en temas anteriores, en transmisiones anteriores, hemos tratado todo lo que corresponde a el ego. Hemos hablado del ego, hemos hablado de cómo se crea el ego, cómo nace, cómo se estructura, cómo defiende algunos aspectos, porque es el impostor haciéndose pasar por el verdadero ser. En esta ocasión vamos a hablar de la disolución del ego. Vamos a ver cómo es que se disuelve ese ego poco a poco, con la madurez, con la presencia de esta inteligencia que va despertando dentro de nosotros. Entre más despierta, el ego más se ve observado, se ve contemplado y diríamos se ve desenmascarado, y poco a poco se va rindiendo. Así es que vamos a iniciar, antes de tono de voz, con tu aroma, con tu tono de risa, con tus huellas digitales. O sea, como decimos para acá, para México, te hicieron y se rompió el molde. Así es que tratar de encajar en comportarte o en ser como dice la religión, como dice la psicología, pues es estar luchando contigo mismo. Y obvio, en este momento quiero hacer esa aclaración porque este es mi canto. Estoy cantando, estoy hablando de lo que yo veo, de lo que yo siento. No de lo que dice la psicología, no de lo que dice las filosofías o lo que dice la religión.
Esto es algo que yo estoy experimentando, alcanzando una sensación de libertad, de sentirme completo, porque yo no estoy viviendo de acuerdo a las reglas que hace miles de años gente dictó para que yo viviera. Estoy viviendo a mi manera, respetando a los demás y respetándome y haciendo lo que a mí me gusta. Así es que quiero invitarte en esta sesión, darte un reconocimiento si estás escuchando esta transmisión, porque de alguna manera ya estás en este nivel de madurez. De iniciar, me gusta mucho darle las gracias a las personas que me siguen en las transmisiones, ya sea en vivo o sea después buscándolas en YouTube o en mi página. De Honduras están haciendo contacto, de Guatemala, de Nicaragua, de El Salvador, me encanta, de Costa Rica. Hay miles y miles de gentes contactándonos que les gusta esto, que resuena, que realmente les llama mucho la atención cómo alguien esté hablando desde fuera de la religión, desde fuera de la filosofía, desde fuera de la psicología, y que tenga tanta congruencia, que tenga tanta claridad. Es porque estoy hablando desde el corazón, desde lo que veo, no desde lo que me han enseñado en la cabeza. Y quiero decirte que si estás ahí escuchando esta plática, estás ahí, date cuenta de que hemos desarrollado una capacidad de estar evaluando, analizando lo que el expositor está diciendo. Y este análisis, esta evaluación que estás haciendo, la haces con la información que han introducido en tu mente.